teorías divergentes respecto al origen del mundo. La doctrina bíblica no es la única idea respecto al origen del mundo. Se han sugerido 3 teorías alternativas que en este punto merecen breve consideración. La teoría dualista. El dualismo no siempre se presenta en la misma forma, pero en su forma más usual afirma como realidad 2 principios que tienen existencia propia, Dios y la materia, diferentes el uno del otro y tan eterno uno como el otro. La materia original, sin embargo, se considera nada más como una sustancia imperfecta y negativa, a la que a veces se le considera como el mal, que está subordinada a Dios y se le hace instrumento de la voluntad divina. Platón, Aristóteles, los gnósticos y los maniqueos. Según esta teoría, Dios no es el creador, sino solamente el diseñador y arquitecto del mundo. Este concepto es objetable por diferentes razones. 1. Es errónea su idea fundamental de que debió haber habido alguna sustancia de la que el mundo fue creado, puesto que ex nihilo nihil fit. Esta máxima es verdadera únicamente como expresión de la idea de que ningún evento tiene lugar sin una causa, y es falsa si con ella se quiere afirmar que nada jamás puede hacerse a menos que se haga con material preexistente. La doctrina de la creación no considera la causa como innecesaria, sino que encuentra en la soberana voluntad de Dios la causa todo suficiente del mundo. 2. Su representación de la materia como eterna es fundamentalmente falsa. Si la materia es eterna, debe ser infinita, porque no puede ser infinita en un sentido, duración, y finita en otros aspectos. Pero sería imposible que 2 infinitos o absolutos existieran uno al lado del otro. El absoluto y el relativo pueden existir simultáneamente, pero no puede haber sido solamente un ser absoluto y con existencia propia. Carece de toda filosofía postular 2 sustancias eternas cuando una sola causa que existe por sí misma resulta perfectamente adecuada para dar razón de todos los hechos. Por esa razón la filosofía no descansa satisfecha con una explicación dualista del mundo, antes bien procura dar una explicación monista del universo. 3. Si la teoría asume, como lo hacen algunas de sus formas, la existencia de un principio eterno del mal, no existe absolutamente ninguna garantía de que el bien triunfará sobre el mal. Parecería que lo que es eternamente necesario está seguro de sostenerse y jamás declinar. La teoría de la emanación en varias formas. Esta teoría afirma que el mundo es una necesaria emanación del ser divino. De acuerdo con ella, Dios y el mundo son esencialmente uno, siendo el segundo la manifestación fenoménica del primero. La idea de emanación es característica de todas las teorías panteístas, aunque no siempre la presentan en la misma forma. Aquí, de nuevo, debemos registrar algunas objeciones. 1. Este concepto del origen del mundo tácitamente niega la infinidad y la trascendencia de Dios, aplicándole el principio de evolución, de crecimiento y progreso, el cual caracteriza solamente lo finito y lo imperfecto, e identifica a Dios con el mundo. De esta manera todos los objetos visibles se convierten solamente en manifestaciones transitorias de una esencia que existe por sí misma, inconsciente e impersonal, a la que se debe llamar Dios, naturaleza, o el absoluto. 2. Despoja a Dios de su soberanía al privarle de su poder de propia determinación en relación con el mundo. Dios queda reducido a un mero fondo oculto del cual necesariamente emanan las criaturas, y el cual determina el movimiento de ellas por medio de una inflexible necesidad de la naturaleza. Al mismo tiempo, esta teoría quita a todas las criaturas racionales su relativa independencia o su libertad y su carácter moral. 3. También compromete la santidad de Dios en un asunto muy serio. Hace responsable a Dios de todo lo que acontece en el mundo, tanto lo malo como lo bueno. Esta es, por consiguiente, una consecuencia muy grave de esta teoría, consecuencia de la que los panteístas nunca han podido escapar. La teoría de la evolución. Algunas veces se habla de la teoría de la evolución como si pudiera ser un sustituto de la doctrina de la creación. Sin embargo, esto es manifiestamente un error. Con toda seguridad no puede ser un sustituto de la creación en el sentido de un origen absoluto, puesto que presupone algo que evoluciona, y esto, en última instancia, tendrá que ser o eterno o creado, de manera que, después de todo, el evolucionista tiene que escoger entre la teoría de la eternidad de la materia y la doctrina de la creación. En el mejor de los casos, se le consideraría útil como sustituto de lo que se llama creación secundaria, por medio de la cual, a la materia ya existente se le da una forma definitiva. 1. Algunos evolucionistas, como, por ejemplo, Haeckel, creen en la eternidad de la materia,
y atribuyen el origen de la vida a la generación espontánea, pero la creencia en la eternidad de la materia es no solo decididamente anticristiana y hasta atea, sino que, generalmente, también está desacreditada. La idea de que la materia contiene energía como su universal e inseparable propiedad, y que ésta es suficiente del todo para la explicación del mundo, encuentra ya muy poca aceptación en los círculos científicos. Se siente que un universo material, compuesto de partes finitas, átomos, electrones, etc., no puede por sí mismo ser infinito, y que todo aquello que está sujeto a un constante cambio no puede ser eterno. Además, se ha venido haciendo cada vez más claro que la materia ciega o la energía no pueden ser el origen de la vida y de la personalidad, ni de la inteligencia y el libre albedrío. Y la idea de la generación espontánea es una pura hipótesis no solo sin comprobación sino también prácticamente gastada. La ley general de la naturaleza parece que es, omne vivum e vivo ex vivo. 2. Otros evolucionistas abogan por lo que llaman evolución teísta. Esta postula la existencia de Dios a espaldas del universo, en el cual Dios trabaja, siguiendo por regla las inalterables leyes de la naturaleza, y por medio de fuerzas físicas únicamente, pero en algunos casos por medio de directa y milagrosa intervención. Por ejemplo, en el caso del comienzo absoluto, el principio de la vida y el principio de la existencia racional y moral. A esta opinión con frecuencia se le ha llamado sarcásticamente teoría sustituto. En verdad se parece a la niña asustada que invoca a Dios a intervalos periódicos para que auxilie a la naturaleza a fin de que ésta salve los abismos que la niña ve abrirse a sus pies. No es ni la doctrina bíblica de la creación, ni una teoría de la evolución consistente, porque la evolución se define como una serie de cambios gradualmente progresivos efectuados por medio de fuerzas residentes, le conté. De hecho, evolución teísta es una contradicción de términos. Es tan destructiva de la doctrina bíblica de la creación, como es la evolución naturalista, y haciendo que intervenga la actividad creativa de Dios una y otra vez, nulifica también la hipótesis evolucionista. Además de estos dos conceptos, también debemos mencionar la evolución creativa de Bergson y la evolución emergente de Lloyd Morgan. La primera es panteísta vitalista, teoría que envuelve la negación de la personalidad de Dios, y la última llega finalmente a la conclusión de que no puede explicar sus llamadas emergencias sin afirmar parcialmente un último factor que debe llamarse Dios.